Vamos a darle la bienvenida aquí esta noche a mano limpia a un colega, un periodista, Ernesto Yamjure, colombiano, es politólogo, ex asesor de paz del gobierno del presidente Uribe. Trabajó además en el proceso de desmovilización de más de 30.000 paramilitares en el gobierno de Uribe, precisamente. Ha sido diplomático en Europa, columnista de opinión, profesor universitario en Colombia y está asilado en Miami. Hace 3 años, ¿vives aquí ya? 2 años. 2 años, vives aquí y vamos a hablar un poco del porqué de todo eso y vamos a hacer un poco de historia. Bienvenido al programa, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Te acusan de ser asesor de Carlos Cataño, el jefe paramilitar. Si quieres explicar un poco más a los televidentes de quién se trata, ¿cuál fue la conclusión de la justicia? ¿Qué dijo la justicia al final? ¿Y qué vínculos, si los hubo, tuviste con él? Claro que los hubo porque hicimos un proceso de paz que condujo a la desmovilización de más de 30.000 paramilitares. Yo trabajaba con el gobierno, era asesor del Alto Comisionado para la Paz, facilitamos ese proceso que, como le digo, desembocó en la desmovilización de toda esa estructura paramilitar. La justicia me inició un proceso canalla político. Tenía tintes políticos claros. Total. Todos los ¿te veían como alguien cercano a Uribe? Muy cercano. Entonces, todas las personas cercanas al presidente Uribe, misteriosamente en el gobierno del presidente Santos, todos al tiempo empezamos a ser investigados y perseguidos por la justicia. Yo no me iba a prestar para ese juego. Yo sabía que era un montaje político a través de una estructura jurídica y tomé la decisión de venir a los Estados Unidos, donde estoy en este momento asilado. La justicia, después de 2 años de una investigación absolutamente amañada, con testigos falsos, al final tuvo que reconocer que era un burdo montaje y en este momento fui declarado inocente por el proceso que se me adelantaba en Colombia. No tengo ningún cargo en este momento de esa persecución, como te digo, era política. ¿Qué piensas del paramilitarismo? Hombre, yo creo que ha sido uno de los peores daños que ha tenido nuestra sociedad. Era un fenómeno que era aceptado por unos sectores de la sociedad que hacían demasiado daño, generaban violencia, desplazamientos masivos, masacres, pero no eran vistos como un enemigo, sino era casi que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eran tolerados y eso permitió que crecieran de una manera exponencial. El presidente Uribe llega al poder y dice... Hay gente que ha dicho que Uribe estaba cercano al paramilitarismo, ¿es esto cierto? Pues tan cercano está que los desmontó, los llevó a todos a la cárcel y a sus jefes máximos están acá en los Estados Unidos. ¿Eso no es política extraditados. tal vez, un problema de imagen de política? No, eso fue una decisión de gobierno desde el primer momento. El presidente Uribe no es un paramilitar, le puedo decir, el presidente Uribe es un ultramilitar, un hombre de Estado que defiende las estructuras democráticas y que combate a los criminales, no importa la vertiente de la que sean. Él no hace distinciones entre paramilitares y guerrilleros. Para él eso todos te quería son decir, podemos poner a los paramilitares a la derecha, a los guerrilleros a la izquierda, pero tienen muchas cosas en común, ¿no? Son asesinos, son personas que reclutan niños. El peor de los crímenes que se comete hoy en día en la humanidad. Que eso siempre es injustificable donde se esté. Eso es una esclavitud. Esa es la forma más vulgar de esclavitud en el siglo XXI. Reclutar a un niño para llevarlo a la guerra. Y eso hacían los paramilitares. Desplazaban a los campesinos, hacían masacres de civiles indiscriminadas y, por supuesto, traficaban con cocaína. Eran una banda de narcotraficantes como lo es la guerrilla hoy en día. ¿Y los vínculos con Castaño fueron más allá? Por ejemplo, ha habido críticas, se dice que en un momento determinado Castaño te cambió una columna de opinión que en cierta forma se ha dicho casi que la reescribió. ¿Esto es cierto? No. ¿De dónde sale eso? Lo pudimos mostrar en el proceso, una USB falsa que tenía unos documentos adulterados y lo pudimos mostrar en el proceso, es muy fácil. Mostramos las 2 columnas y se demostró, las columnas publicadas en los periódicos, columnas de mi autoría, y se demostró que esas columnas, por supuesto, habían sido publicadas y no fueron adulteradas. Como le digo, eso lo demostramos ante la justicia. La exoficial general de Colombia, según usted, arremetió contra el uribismo y contra usted, en cierta forma. Pero ¿por qué la figura de un periodista? ¿Por qué Ernesto Yamjure? Hombre, yo fui el primer periodista que empecé a denunciar las locuras que estaba cometiendo el gobierno del presidente Santos y me convertí en una persona incómoda. Y el presidente Santos, a través de un enviado suyo, me ofreció un cargo diplomático para que yo me silenciara. Y dije, no me voy a prestar para este juego, no acepto cargos diplomáticos. Y a los pocos meses surgió este montaje, como le digo, fue una cosa absolutamente burda, que me costó 2 años de proceso judicial, 2 años de abogados, 2 años de angustia, pero tal era el nivel de ordinariez del montaje judicial que se me hizo,
que la misma justicia colombiana tuvo que reconocer que no había nada contra mí, razón por la que la investigación fue archivada a mi favor. ¿Por tu vida, por tu seguridad, por la de tu familia en Colombia? Mira, yo en Colombia, antes de salir, yo anduve con 12 guardaespaldas permanentemente. Después que surge este señalamiento, en mi país hay muchas víctimas del paramilitarismo, muchísimas. Cualquiera de ellas puede decir, es posible que el periodista Jamhure sí haya sido asesor de los paramilitares y quieran cobrar venganza por eso, y ya esa es la razón por la que el gobierno de los Estados Unidos que evaluó todo el proceso. Tú sabes cómo funciona acá. Aquí no se puede ocultar nada. Aquí se entregó toda la información y por esa razón el gobierno de los Estados Unidos muy generosamente me ha concedido un asilo para proteger mi vida. Pero mi familia sigue en Colombia, por supuesto que temo por ellos. Pero no me callo. Me parece muy bien. Decías antes que como periodista estabas en una situación incómoda y aunque sea incómoda, esa es muchas veces la posición correcta del periodista, estar en situaciones incómodas. Para eso, ese debe ser nuestro trabajo, de cierta forma. No nacimos para agradar. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo califica al gobierno de Santos? Fue ministro de Defensa con Álvaro Uribe y algunos dicen que Santos traicionó a Uribe, otros dicen que lo utilizó. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hubo un poquito de todo. Sí. Él era un muerto político, él no existía políticamente en Colombia, utilizó a Álvaro Uribe, se acercó a él. Era un hombre gris, ¿no? ¿O lo sigue siendo? Toda la vida lo ha sido, era un hombre que caminaba por la derecha, con muchos amigos en la izquierda, se presentaba como un hombre de centro y como el fundador de la tercera vía, esa de Anthony Giddens en la Gran Bretaña, pero en Colombia era un hombre bastante confuso, no se podía identificar en el escenario político ni en el espectro un lugar claro para Juan Manuel Santos. Se acerca a Álvaro Uribe en el 2006, cuando Álvaro Uribe está en la cima de su popularidad, antes de su reelección, promueve la reelección de Álvaro Uribe, se hace nombrar ministro de la Defensa, hace un papel muy importante en ese ministerio, hay que reconocerlo, bajo el mando de Uribe, pero hizo un papel muy importante, se catapultó políticamente y se convirtió en el reemplazo natural del presidente. Muy grande fue nuestra sorpresa, sorpresa ingrata, de quienes promovimos la elección de Juan Manuel Santos, cuando su primera acción de política internacional fue decir, Hugo Chávez es mi nuevo mejor amigo. Hugo Chávez, que es el cómplice natural de la guerrilla de las FARC, que tiene en Venezuela a todos los comandantes de la guerrilla, que ha prestado su territorio para que desde allí se organicen actos terroristas y se trafique con cocaína, y ese es el nuevo mejor amigo del presidente que elegimos los colombianos con unos votos uribistas claramente identificados en contra del terrorismo y obviamente de la complicidad con Chávez. Ernesto, me queda poco tiempo, sabes cómo es el tiempo en los medios, en la televisión, y tengo que irme en 45 segundos aproximadamente, pero el proceso de paz en La Habana, ¿va a alguna parte? ¿Se puede negociar con asesinos? Cuando empezamos el proceso de paz con los paramilitares estábamos negociando con asesinos. El requisito para sentarnos a hablar fue uno, cese total de las actividades criminales para poder hablar. Y los paramilitares lo cumplieron y por eso pudimos evolucionar en el proceso de paz. Lo que se hizo en San Vicente del Caguán fue un error. De entregar toda esa zona de distensión. Es un error brutal. Lo que se está haciendo ahorita es un error brutal. Los colombianos no podemos creer una paz que genere más violencia. Los colombianos queremos una paz que signifique cero violencia, que fue lo que hicimos con los paramilitares. No queremos una paz que genere impunidad. Nosotros a los paramilitares no los llevamos al Congreso. A los paramilitares los llevamos a la cárcel. Y a sus jefes los trajimos acá a los Estados Unidos para que respondieran por cargos de narcotráfico. Esa es la paz que nosotros queremos, una paz que reivindique a las víctimas y no que le dé más garantías a los victimarios. Ernesto, qué bueno conocerte, es un placer el que hayas estado aquí en el programa. Me comentabas que habías estado anteriormente, trajiste en una ocasión a José Obdulio, lo trajiste acá, y qué bueno que estás hoy con nosotros. Y nada, la invitación desde ahora para temas futuros de Colombia, que vayamos a hablar de América Latina en general, para que pases por acá y converses un rato con nosotros. Un placer el tenerte. Placer para mí venir acá. Vamos a la pausa, volvemos ya con los segundos finales del programa. Quédese con nosotros.